cordial saludo. En esta ocasión tenemos el siguiente problema. Dice que maximizar z igual a 3x1 más x2 sujeto a estas tres restricciones. Esta restricción la habíamos trabajado anteriormente, un problema del método simplex con menor o igual. Pero esta restricción y esta restricción son distintas, quiere decir que implican un método diferente para poderla solucionar. Para ello, entonces, dice lo siguiente, dependiendo del tipo de restricción, acá tengo los tres tipos de restricciones que se pueden presentar. Una menor o igual, un igual o un mayor o igual que. Si es un menor o igual, nosotros ya sabemos que se adiciona en la restricción. Mire, aquí estamos colocando que es la restricción, o sea, sobre estas restricciones, vamos a colocar una variable de holgura que llamamos en este caso S, perdón, y en la función objetivo colocamos esa variable y le damos coeficiente 0. Ese ejercicio ya lo hemos hecho. Ahora, si yo voy a trabajar restricciones como estas, como la del igual, entonces, si es la del igual, en la restricción voy a adicionar una variable artificial. Esta variable artificial, su sentido es que en últimas viene a ser inventada, no va a tener significado, por así decirlo, en el desarrollo del ejercicio y la vamos a colocar, la vamos a llamar R. En la función objetivo vamos a utilizar un coeficiente que llamamos m o menos m. Esto es lo que le da, el utilizar estas letras m es lo que le da el nombre a este método de penalización. Este es el método de penalización o método de la m. Así podemos encontrar este método en los textos, penalización o método de la m. Hay una variable al ejercicio que nosotros desarrollamos que es el método de las dos fases, pero en esencia viene a ser exactamente lo mismo, solamente que se desarrolla en dos partes este método de penalización. Así que en ese orden de ideas nosotros nos quedamos con el método de penalización o método de la m. Entonces, retomando, decíamos que si tenemos una restricción que tiene un signo igual, en esa restricción vamos a adicionar una variable artificial que llamamos r y en la función objetivo vamos a colocar unos coeficientes más m o menos m. Si la función objetivo, el problema es de minimizar, entonces le adicionamos más m. Si el problema es de maximizar, le adicionamos menos m. Ahora, si tenemos una restricción, como en este caso, que es de mayor o igual, entonces en la restricción lo que debemos hacer es colocar una variable artificial, como en el caso del igual, y aparte de eso restarle una variable de holgura, o sea, una variable s, como en el primer caso. Entonces, repasemos, se adiciona una variable artificial y una variable de holgura s. En la función objetivo manejamos los mismos coeficientes. Para la variable r, entonces le vamos a adicionar una m positiva, una más m, le vamos a sumar m si es minimizar o le vamos a restar m si es maximizar. Solamente para la variable r y para la variable de holgura, pues entonces acá le vamos a adicionar 0. Veamos entonces cómo se estandariza nuestro problema simplex. Entonces tenemos acá lo siguiente. Mi variable z igual a 3, maximizar z igual a 3x1 más x2. Aquí vamos a decir lo siguiente. Vamos a concentrarnos primero en las restricciones. Aquí es donde debemos partir. La primera restricción es mayor o igual. Como es mayor o igual, nosotros vimos que en un mayor o igual nosotros debemos sumar una artificial y restar una de holgura. Quiere decir, vamos a colocar las variables de holgura primero y las artificiales después. En ese orden de ideas, aquí nos queda, sumamos una artificial,
R1 y quitamos una de holgura que sería S1. Y este signo de desigualdad, entonces nosotros ya lo podemos transformar tranquilamente en un signo de igualdad. Ya nos queda la primera restricción. La segunda restricción nosotros la conocemos, sabemos que lo que tengo que hacer es adicionar. En este caso adicionamos una variable de holgura y podemos cambiar el signo de desigualdad por el de igualdad. En la tercera restricción nosotros tenemos un igual y acá nos decía que cuando tenemos un igual sumamos una variable artificial. Entonces aquí vamos a sumar una variable artificial que va a ser R2. Y cambiamos, dejamos ese signo de igualdad. Entonces, ¿cómo nos queda la función objetivo? Las variables de holgura que yo adicioné, en este caso S1 y S2, pues tienen coeficientes ceros. Mi problema es maximizar. Al ser maximizar, entonces a las variables artificiales, al ser maximizar, yo debo adicionar un menos m. Entonces aquí aparece menos m r1, que es la primera variable artificial, menos m r2, que es la segunda variable artificial. El siguiente paso es igualar a 0. De esa manera entonces lo que tenemos que hacer es restamos a ambos lados menos 3x1, entonces ya aquí nos queda menos 3x1 menos x2 menos 0s1, bueno, aquí más o menos no es relevante, más mr1 más 0 es, perdón, menos 0s2 más mr2. De esa manera entonces mi función objetivo ya queda estandarizada y mi problema también ya queda estandarizado y lo podemos colocar aquí en el tablero. Para este tablero entonces nosotros decimos que está organizado aquí con las variables básicas. Estas variables básicas entonces vamos a arrancar aquí con la primera. Aquí colocamos los coeficientes de la función objetivo. En este caso es z1. Para x1 es menos 3. Para x2 es menos 1. Para s es 0. Para r1 es m. Para s2 es 0. Para r2 es m. Y para el coeficiente lo que queda igual es 0. Entonces, aquí las variables básicas. Esto corresponde a z. Lo siguiente es la primera ecuación. En z no tiene, entonces 0. En x, entonces vamos a comenzar a escribir esta que tengo acá. Nos queda en x1 es 1. En x2 es 1. En s1 es menos 1. En r1 es 1. Acá nos queda 0. 0 no posee. Y aquí nos queda 3. Ahora, ¿cuál es la variable básica? En este caso es la variable artificial R1. ¿Por qué es? Porque es esta que tiene coeficiente 1. Entonces aquí colocamos R1. Ahora, seguimos con la segunda. Esta es la segunda, mírela. Con esa segunda entonces, comenzamos. De z no tiene, o sea, 0. De x1 tiene coeficiente 2. De x2 tiene coeficiente 1. Acá en S1 no tiene coeficiente, entonces 0. R1 también 0. S2 vale 1. Y R2 vale 0. Y aquí es igual a 4. Como esta es la que tiene el 1, el coeficiente 1, entonces acá es S2. Vamos con la tercera. En la tercera, que es esta que tengo acá, los coeficientes de x1 y x2 son 1. Acá en z nos da 0, en s1 nos da 0, en r1 nos da 0, s2 es 0 y en r2 nos da 1 positivo y acá colocamos el 3. De tal manera que acá R2 tiene coeficiente 1, entonces acá colocamos. De esta manera queda organizado nuestro primer tablero, pero no está del todo listo.
no está del todo listo porque estas variables básicas, R1, R1 y R2, estos coeficientes no son cero, sus coeficientes deben ser cero. Eso es como una norma para el, el método simplex. Voy a tomar el tiempo necesario para dejar este tablero en estándar. Para ello, entonces, para convertir esta en cero, lo que yo necesito es tomar esta fila, la fila 2, multiplicarla por menos m y sumarla a la fila 1. Y para quitar esta m, entonces lo que debo hacer es tomar la fila 4, multiplicarla toda por menos m y sumársela a la fila 1. De esa manera nosotros dejamos estos coeficientes en cero. Bien, entonces vamos a multiplicar la fila 2, la vamos a multiplicar por menos m. Esa fila 2, que es esta fila, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar 0 menos m menos m, m positivo menos m, 0, 0, menos 3m. Lo siguiente entonces es multiplicar la fila 4, también la vamos a multiplicar por menos m. Entonces esa nos queda, la fila 4 viene a ser esta fila, la vamos a multiplicar por menos m, nos queda 0, menos m, menos m, 0, 0, 0, menos m, y acá nos queda menos 3m. Y le vamos a sumar la fila 1, que la fila 1 es 1, menos 3, menos 1, 0, m, 0, m, 0. Y si sumamos esto, entonces nos va a quedar 1, menos 3, menos 2m, menos 1, menos 2m, m positivo, 0, 0, 0, y acá nos queda menos 6m. De tal manera que vamos a cambiar esta fila 1, vamos a reescribir lo que aquí aparece. Vamos a dejarlo en negro y nos queda 1, menos 3, menos 2m, menos 1, menos 2m, m positivo, 0, 0, 0 y menos 6m. De esta manera entonces nosotros ya tenemos nuestro primer tablero, y ese primer tablero ya según las características del método simplex, y podemos hacer la selección de la variable que entra y la variable que sale con este tablero. Recuerde que para la variable que entra nosotros tomamos la columna de estos coeficientes en esta fila, la más negativa. Para poder identificar la más negativa debemos entender que la m es un número muy grande. Es muy grande. Esto es un número muy grande. Si es muy grande, dependiendo de los coeficientes y números que usted acá maneje, pues usted puede colocar, por ejemplo, m en este caso puede ser 100, o 1000, o 1.000.000, o 1.000.000.000, como quiera, pero un número sencillo puede ser 100. Si nosotros asumimos que m es igual a 100, quiere decir que ese 100 es más grande que el 1, que los numeritos que aparecen. Si nosotros asumimos que es 100, este número, el de coeficiente x1, nos quedaría menos 3 menos 2 por 100. Esto nos daría menos 200 menos 3 menos 203. Y este nos quedaría menos 1 menos 2 por 100. Esto nos quedaría menos 201. El más negativo viene a ser este,
quiere decir que nosotros ya definimos cuál es nuestra variable que entra. La variable que entra es x1. Con esa variable ya identificada, nosotros vamos a identificar qué variable es la que sale. Para saber eso, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar esta columna y dividirla entre los elementos de esta columna, una a una la división. Si un elemento de estos que estoy acá marcando es negativo, no se considera. Si es cero, tampoco se considera. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la división. Lo que vamos a hacer es la división, nos queda 3 dividido 1, esto nos da 3. El siguiente es 4 dividido 2, nos da 2. Y el siguiente es 3 dividido 1, nos da 3. En este caso no hay empates con el más pequeño. Aquí el más pequeño nos da este. Este es el más pequeño, quiere decir que esa es la variable que va a salir. En este caso S2 es la variable x1 entra a reemplazar esta variable. Suponiendo que hubiésemos tenido un empate, ¿sí? Que este hubiese sido, ese cociente nos da 2 y en otro de estos también nos da 2. Entonces el empate, recuerde que lo vamos, si llega a obtener un empate, ya sea tanto en columna o en pivote, usted selecciona arbitrariamente cualquiera de los elementos del empate. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiar esta, ya no es S2, sino nos va a quedar es x1. Lo siguiente es hacer la división entre elementos. Entonces acá nos queda 2 dividido 2, nos queda 1, porque este elemento nos tiene que quedar en 1. 1 dividido 2, pues esto nos va a dar un medio. Este también nos va a dar un medio y este nos va a dar 2. Entonces acá un medio y este 2. Ya hicimos. Seguimos con el proceso de Gauss y lo que tenemos que hacer es convertir todos estos elementos de la columna en 0. Entonces, para la fila 1, tenemos que multiplicarlo por el inverso aditivo de este número. Eso quiere decir que el inverso aditivo es menos 3 menos 2m. En otras palabras, es lo mismo que 3 más 2m. Entonces, vamos a decir que vamos a multiplicar la fila 3 por 3 más 2m. Eso nos queda entonces 0, 1 por 3 más 2m nos da 3 más 2m. Un medio por 3 más 2m nos queda 3 medios, más un medio por 2 nos queda 2 medios, que 2 medios es lo mismo que 1, m. Este nos queda 0, este nos queda 0, esto nos queda otra vez lo mismo, 3 medios más 2 medios de m, esto nos queda 0 y acá nos queda 3 por 2, 6 más 4m. Y luego entonces lo que hacemos es sumarle la fila 1. Entonces la fila 1 es 1 menos 3 menos 2m menos 1 menos 2m. Esto nos queda m, 0, 0, 0 y menos 6m. Y al hacer la suma, nosotros nos vamos a dar cuenta que esto nos queda 1, 0, que era lo que queríamos. 3 medios menos 1. La unidad tiene 2 medios. Entonces 3 medios menos 2 medios nos queda 1 medio. Y esto nos queda 2 dividido 2 es 1. 1 menos 2 nos queda menos 1. Menos 1m, que es lo mismo que m. Acá nos queda m, 0. 3 medios más m, 0. Y 6 menos 2m. Entonces podemos cambiar la primera fila, la vamos a cambiar por esta, que nos queda 1, 0, 1 medio, menos m, m, 0, 3 medios, más m, 0 y 6 menos 2m. Ahora,
Vamos a multiplicar, vamos a trabajar con la segunda fila. Para la segunda fila entonces tenemos que multiplicar por el opuesto aditivo de esta, quiere decir que es solamente por menos 1, entonces vamos a hacer, borremos esto también, porque vamos a trabajar es con la fila 2. Entonces la fila 3 vamos a multiplicarla por menos 1 y le vamos a sumar la fila 2. Entonces esto nos queda 0, menos 1, menos 1 medio, 0, 0, menos 1 medio, 0, menos 2. Y al sumarle la fila 2 entonces es 0, 1, 1, menos 1, 1, 0, 0, 3. Cuando vamos a sumar, esto nos queda 0, 0, 2 medios menos 1 medio nos queda 1 medio, menos 1, 1, menos 1 medio, 0 y 1. Quiere decir que puedo borrar esto. Vamos a borrar esto. Y vamos a colocar lo que nos quedó. 0, 0, 1 medio, menos 1, 1, menos 1 medio, 0 y 1. Hacemos exactamente lo mismo con la fila 4. En este caso solamente tenemos que cambiar esto, porque sucede que también tengo que multiplicar la fila 3 por menos 1, pero ahora le voy a sumar la fila 4. Entonces, la fila 4 es 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 3. Y al sumarla nos queda 0, 0, menos 1 medio más 1 nos queda 1 medio. 0, 0, menos 1 medio, 1, y esto también nos da 1. Podemos entonces borrar esta y vamos a decir que nos queda 0, 0, 1 medio, 0, 0, menos 1 medio, 1, 1. Ahora, el siguiente paso, ya con este tablero simplex organizado, el siguiente paso es identificar la variable que sale, la más negativa. En este caso, la más negativa viene a ser esta, viene a ser x2, es la más negativa, y lo que tenemos que hacer es identificar qué variable va a salir. Entonces, acá tenemos 1 medio dividido 1, perdón, 1 dividido 1 medio. Esto nos da 2, que es tomar este número, dividirlo entre este número. El otro nos queda 2 dividido 1 medio, esto nos queda 4. Y el otro nos queda 1 dividido 1 medio, esto nos queda 2. En este caso nosotros tenemos que se nos presenta empate, podemos tomar cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Voy a simple capricho a tomar la segunda, voy a tomar esta. Quiere decir que en lugar de R2 vamos a borrarlo y quien va a entrar es X2.
De esta manera nosotros identificamos que en esta primera fila todas las variables son positivas. Por ejemplo, esta, si m es muy grande, 2 por algo muy grande es muy grande, menos uno no queda positivo. Y si usted quiere verificarlo, puede darle valor a m, en este caso puede ser 100, 1000, 1.000.000, el número que usted quiera, siempre y cuando sea grande respecto a los coeficientes que tiene. Entonces, nuestro tablero ya es el óptimo y ya tenemos nuestra solución. La solución al problema es x1 vale 1, x2 vale 2 y nuestra variable, la función objetivo, vale 5. Bien, hasta aquí este video. Muchas gracias y hasta el próximo.